¿Qué pasa cuando el sueño de la eterna juventud se convierte en una obsesión peligrosa? Cuando la mirada en el espejo ya no reconforta, sino que provoca escalofríos. En Hollywood, donde cada aparición en la alfombra roja se convierte en un veredicto, el envejecimiento no es simplemente un proceso natural. Es un enemigo que muchas estrellas quieren combatir por todos los medios. Pero las armas a las que recurren suelen ser el bisturí, el botox y los rellenos, y el precio es alto. Algunos no solo perdieron arrugas, sino también su singularidad, su sonrisa, incluso su carrera. Rostros antaño celebrados, que emocionaron a millones de personas, se convirtieron en una advertencia. La belleza, cuando se fuerza demasiado, puede transformarse en su contrario. En esta historia, analizamos 7 de los casos más conocidos que han conmovido a Europa y al mundo. Todos ellos quisieron desafiar el paso del tiempo y al final pagaron con su propia cara. Estas no son anécdotas sobre vanidad, sino capítulos trágicos sobre la fama, la presión y el miedo a la transitoriedad. Sumerjámonos juntos en los abismos que se esconden tras la fachada glamurosa. 1. Mickey Rourke. Hubo un tiempo en que Mickey Rourke era considerado el nuevo Marlon Brando. Su rostro anguloso, su mirada rebelde y una atracción cruda lo convirtieron en uno de los actores más emocionantes de los años 80. Películas como 912 semanas o El corazón del ángel lo convirtieron en el epítome de la seducción masculina y la intensidad artística. Pero detrás de esa fama latía una inquietud que finalmente lo llevó de la pantalla al cuadrilátero. Rourke quería escapar del sistema de Hollywood y buscó una nueva identidad en el boxeo profesional. Pero lo que encontró allí fueron golpes, fracturas y lesiones permanentes. Sufrió múltiples fracturas faciales que derivaron en una serie de operaciones. En teoría debían curarlo, pero cada nueva corrección alteraba su aspecto un poco más. Su rostro, antaño llamativo y carismático, empezó a deformarse. La nariz parecía antinatural, las mejillas hinchadas, la piel marcada por las intervenciones. El propio Rourke confesó más tarde que había elegido a los médicos equivocados y habló abiertamente de intervenciones fallidas. Pero el verdadero drama no solo se desarrolló en su piel, sino también en su alma. Del actor que podía dominar escenas enteras con la mirada, se convirtió en un hombre que se encontró tras una máscara que él mismo apenas reconocía. Y sin embargo, a pesar de todas las cicatrices y desfiguraciones, logró un regreso artístico. Con su papel en El luchador, demostró que el dolor también puede convertirse en una fuente de profunda autenticidad. Pero su rostro sigue siendo un monumento, un testimonio de cómo la búsqueda de un nuevo yo puede significar la pérdida del antiguo. 2. Donatella Versace. Cuando Gianni Versace fue asesinado en 1997, su hermana Donatella pasó de la noche a la mañana al brillante centro de atención. No solo heredó una de las casas de moda más importantes del mundo, sino también una carga insoportable: continuar el mito de Versace y convertirse ella misma en un icono impecable. Pero mientras ella forjaba el futuro de la moda en las pasarelas, al mismo tiempo comenzó a transformar radicalmente su propia imagen en el espejo. Al principio fueron pequeñas intervenciones, una discreta rinoplastia, un suave lifting. Pero en una industria que vive sin piedad de la perfección juvenil, eso nunca fue suficiente. Botox, rellenos, implantes, correcciones de párpados, paso a paso, el rostro de Donatella se transformó. Los labios se volvieron cada vez más voluminosos, los pómulos más definidos, la piel más tersa, hasta que los críticos finalmente la compararon con una figura de cera. Algunos la llamaron la estatua viviente. Pero Donatella no reaccionó con vergüenza ni retirada. Al contrario, lució su aspecto transformado con la misma energía intransigente con la que diseñaba moda. Su rostro se convirtió en parte de su marca, un símbolo de poder, rebelión y la negativa a someterse a la edad. Para muchos es una mujer que tuvo el valor de reinventarse. Para otros, un ejemplo de advertencia de hasta dónde puede llegar el culto a la juventud y la belleza.
Entre la admiración y la extrañeza, la percepción de esta mujer que desfila por las pasarelas con el cabello rubio y la mirada pétrea se mueve hasta hoy, como reina de un imperio y como prisionera de su propia transformación. Su rostro no es solo expresión de decisiones personales, sino también un espejo de las implacables exigencias de una industria que nunca se sacia. 3. Linda Evangelista. En los años 90, Linda Evangelista era considerada el epítome de la perfección. Más de 700 portadas de revistas adornaron su rostro. Fue musa de Chanel, Versace e innumerables fotógrafos. Con su versatilidad y su elegancia gélida, hizo historia en la moda. Pero décadas después, su anhelo por un cuerpo impecable se transformó en una tragedia. Entre 2015 y 2016, se sometió a un procedimiento llamado Cool Sculpting. Sonaba como una promesa del futuro, eliminar depósitos de grasa sin cirugía, de forma suave y eficiente. Lo que nadie le había dicho era el riesgo de un efecto secundario extremadamente raro, la hiperplasia adiposa paradójica. En lugar de que su cuerpo adelgazara, comenzó a desarrollar depósitos de grasa duros y deformes en la barbilla, las caderas y el pecho. Su rostro se hinchó, las facciones se distorsionaron. Precisamente la mujer cuyo rostro fue una vez celebrado como un ejemplo de simetría, de repente se sintió desfigurada. El shock fue tan grande que se retiró de la vida pública durante años. Evangelista habló abiertamente de dolores físicos, pero aún más de la angustia mental que la llevó al aislamiento. En 2021, rompió su silencio y demandó a la empresa fabricante no solo por justicia, sino también por su dignidad. Su confesión sacudió el mundo de la moda y abrió un debate global sobre los peligros de las llamadas intervenciones inofensivas. Hoy, en 2025, Linda Evangelista vuelve a estar en el centro de atención, no como una belleza impecable, sino como la voz de los vulnerables. Su historia demuestra que incluso los mayores iconos pueden romperse cuando la industria convierte el miedo a envejecer en un arma. Ya no es solo una modelo, es una advertencia de que la perfección no es una promesa, sino a menudo una traición. 4. Goldie Hawn. Goldie Hawn fue durante décadas el símbolo de la alegría de vivir. Su risa era contagiosa, su energía ilimitada, su naturalidad única. En películas como Un mar de líos o El club de las primeras esposas, el público se enamoró de su cálida presencia, que era más que una cara bonita, era pura autenticidad. Pero los años pasaron y con ellos creció la presión. Hollywood puede ser cruel, especialmente con las mujeres que envejecen. Aunque Hawn siempre insistió en que el envejecimiento debía aceptarse con dignidad, su apariencia comenzó a cambiar. En 2014, en un evento de los Oscar, el shock fue grande. Su rostro parecía hinchado, antinaturalmente tenso, la frente como congelada. Las cejas estaban levantadas en una expresión permanente de sorpresa. Los fans se preguntaban qué le había pasado a la mujer que una vez había defendido el envejecimiento como un proceso natural. ¿Fue un lifting facial exagerado? ¿Demasiado botox? ¿O simplemente la desesperación por escapar del implacable dictado de la obsesión por la juventud? Goldie Hawn misma intentó mostrar serenidad y declaró que las mujeres deberían sentirse cómodas con sus cambios. Pero las imágenes contaron otra historia. Mostraban a una mujer cuya vivaz sonrisa parecía atrapada bajo una piel que ya no se movía. La tragedia no residía solo en el cambio exterior, sino también en el hecho de que precisamente ella, la embajadora del envejecimiento con gracia, se convirtiera en un símbolo de lo contrario. Hoy, Goldie Hawn sigue siendo un icono, pero su rostro nos recuerda la fragilidad de la autenticidad cuando la presión de la perfección se vuelve demasiado grande. 5. Dolly Parton. Dolly Parton nunca fue una mujer que se escondiera. Su voz, inconfundible y llena de alma, sus canciones que contaban historias de desamor y esperanza, y su estilo excéntrico, la convirtieron en uno de los mayores iconos de la música country. Ya en los años 80, Dolly empezó a hablar abiertamente de sus cirugías estéticas.
Mientras otras estrellas negaban las intervenciones, ella las convirtió en parte de su marca. Con un humor desarmante dijo, «Si algo cuelga, lo levanto de nuevo». Pero detrás de las bromas se escondía un núcleo serio, el deseo de preservar la imagen que el mundo amaba de ella. Liftings faciales, rinoplastias, blefaroplastias, implantes mamarios, botox y rellenos. La lista de intervenciones es larga, y con cada intervención se alejaba un poco del rostro que antaño irradiaba calidez y naturalidad. A sus 60 años, su piel comenzó a parecer casi de porcelana, lisa e impecable, pero también inmóvil. Su superficie impecable, casi cerosa, contrastaba con las historias emocionales que contaba su música. La propia Dolly admitió que no todas las operaciones habían tenido éxito. Hinchazones, hematomas, complicaciones eran parte de ello. Sin embargo, siempre defendió sus decisiones con una sonrisa y el mensaje de que toda mujer tiene derecho a moldear su propia imagen en el espejo. Hoy, a una edad avanzada, sigue siendo una leyenda viva, pero su rostro cuenta una verdad silenciosa. Incluso las mujeres más fuertes y auténticas a veces se sienten obligadas a manipular su imagen externa para cumplir con las expectativas del mundo. La carrera de Dolly Parton sigue brillando, pero su apariencia se ha convertido en una advertencia de lo mucho que incluso los ídolos sufren la obligación de parecer eternamente jóvenes. 6. Katie Price. Katie Price, conocida por muchos también bajo su nombre artístico Jordan, fue mucho más que una modelo. Fue un fenómeno de la prensa sensacionalista británica, una invitada habitual en portadas, reality shows y titulares escandalosos. Su rostro y su cuerpo se convirtieron en un proyecto maleable que ella reinventaba incansablemente. Aumentos de pecho, liposucciones, botox, rellenos. Katie hablaba abiertamente de sus intervenciones, sin vergüenza, casi como si fueran accesorios de moda. Pero en 2017 llegó un punto de inflexión. Un tratamiento fallido de botox y rellenos hizo que su rostro se hinchara y desfigurara. Me sentí fea, confesó más tarde, y por primera vez el inquebrantable ciclo de cirugía y autoescenificación pareció detenerse. Pero en lugar de detenerse, siguió adelante. Incluso cuando los médicos ya no querían operarla por motivos de salud, ella buscó nuevas formas de cambiar su apariencia. El resultado fue una transformación que muchos consideraron una exageración. Su apariencia se volvió cada vez más polarizada. Para algunos, Katie Price es una víctima de ideales de belleza inalcanzables que la fama le impuso. Para otros, es un símbolo de vanidad desenfrenada que no conoce límites. La propia Katie siempre enfatizó que uno debe informarse antes de dar tales pasos y que la belleza no debe comprarse a expensas de la salud. Pero sus imágenes cuentan otra historia, la de una mujer atrapada en la espiral de la fama, la duda y la dependencia quirúrgica. Su rostro ya no es el de un glamuroso icono de reality, sino un reflejo de la agonía cuando el deseo de un yo perfecto se convierte en una adicción imparable. 7. Janice Dickinson. En los años 80 se autodenominó con confianza la primera supermodelo, y apenas nadie se atrevió a contradecirla. Janice Dickinson dominaba las pasarelas con un aura felina que encarnaba energía salvaje y dureza seductora al mismo tiempo. Su rostro era llamativo, su actitud intrépida, y rompió convenciones en un mundo de la moda que entonces todavía estaba obsesionado con la perfección pulcra. Pero irónicamente, fue precisamente esa presión por la perfección lo que finalmente la arrastró a una espiral de intervenciones quirúrgicas. Comenzó con un aumento de pecho y más tarde se añadieron liftings faciales, liposucciones, rellenos, botox e implantes. Década tras década, se trabajó en su rostro y cuerpo hasta que la expresión original desapareció casi por completo. El rostro antaño salvaje y sensual parecía cada vez más rígido, artificial, casi de plástico. La propia Janice nunca lo ocultó. Habló abiertamente de sus intervenciones, incluso apareció en programas de televisión para corregir operaciones fallidas. Pero el precio fue alto. No solo su imagen en el espejo,
también su vida financiera sufrió. En 2013, tuvo que declararse en bancarrota. Los costes de todas esas aventuras quirúrgicas, que rara vez tuvieron el efecto deseado, eran demasiado altos. A pesar de todo, Dickinson defendió sus decisiones con la misma franqueza que la había caracterizado como modelo. Para ella fue una elección personal, un intento de obtener control sobre algo incontrolable, el paso del tiempo. Pero la verdad es amarga. La supermodelo no solo había perdido su dinero, sino también su rostro, antaño inconfundible. Janice Dickinson es hoy un ejemplo de advertencia de cómo el sueño de la belleza eterna puede finalmente devorarlo todo, incluso el brillo de una leyenda. Cuando echamos la vista atrás a estas historias, reconocemos una verdad común. La fama no protege del miedo, y la belleza no es un escudo contra la fugacidad. Mickey Rourke, Donatella Versace, Linda Evangelista, Goldie Hawn, Dolly Parton, Katie Price y Janice Dickinson. Todos quisieron desafiar el paso del tiempo, pero al final pagaron con su rostro, su sonrisa, a veces incluso con su paz interior. Hollywood es un lugar que crea sueños, pero también los destruye sin piedad. En un mundo que idolatra la juventud y castiga la vejez, incluso los mayores iconos se ven tentados a reformarse, hasta que ya no se reconocen a sí mismos. Estos 7 destinos son más que historias de tabloides. Son advertencias para todos nosotros. Quien persigue su reflejo sin cesar, al final pierde lo que le hace único. Quizás la verdadera belleza no reside en la eterna tersura de la piel, sino en las huellas de una vida vivida, en las arrugas que cuentan historias. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena el precio de un rostro impecable a cambio de perder el propio yo? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Comparte este video con amigos y no olvides suscribirte al canal, porque la pregunta sobre el verdadero valor de la belleza nos concierne a todos, hoy más que nunca.